चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Hare Krishna, everyone. So we are continuing the discussion on chapter 17. Hare Krishna a todos. Ahora vamos a continuar la discusión entendiendo el tema del capítulo 17, Which is entitled The Divisions of Faith. y el título es Las divisiones del fe. Last time we had given a little bit of an overview of what are the different sections in this chapter. La vez pasada hicimos una reseña cuáles son las diferentes secciones de ese capítulo. And today we will discuss what is the connection between chapter 16 and chapter 17. Hoy vamos a entender, para empezar, cuál es la conexión entre el capítulo 16 y 17. What is the flow between divine and demoniac nature and divisions of faith? ¿Cuál es la diferencia o conexión entre la naturaleza demoníaca y divina y las divisiones del fe? Did Krishna not cover every division of faith in divine and demoniac nature? Krishna no ha cubierto todos los temas en la naturaleza de demoníaca y divina. Did Krishna, is there anything else? Is there any other faith other than divine and demoniac? ¿Hay alguna otra fe también, aparte de la divinidad y demoníaco? So this is what we will discuss, and then we will go to the discussion on just the first two verses in detail of this chapter. Entonces vamos a discutir los primeros dos versos de ese capítulo. So this is the overview of chapter 17, the divisions of faith, where from verse 1 to 7, Krishna speaks about the modes that determine one's faith and one's worship. Then the next three verses talk about foods and modes. Then after that, it talks about sacrifices in modes, austerity in modes, charity in the different modes of nature. And then finally, from 23 to 28, the last six verses speak the conclusion, which is Om Tat Sat. Entonces, empezando el capítulo 17, empieza con las modalidades que determina el fe de uno y la adoración de uno. Otra sección, entendemos la comida en diferentes modalidades. Luego viene sección 3, sacrificios en las modalidades. Luego, austeridades en las modalidades. También existe caridades, diferentes tipos de caridad en modalidades. Y al final viene el sección 6, que es la conclusión, que es Om Tat Sat. So then, what is the connection between chapter 16 and chapter 17? Entonces, ¿cuál es la conexión entre capítulo 17 y 16 y 17? In chapter 16, Krishna established
that who are the faithful and who are the faithless. En capítulo 16, Krishna estableció quién son los que tienen fe, quién lo que no tienen fe. Those who have faith in Shastra, they are divine. Those who do not have faith, they are demoniac. Entonces, simplemente hablando es quien tiene fe en la escritura. Son gente de fe. Quien no tiene fe son demoníacos. Digo, son divinos quien tiene fe. So in chapter 17, Arjuna is asking, okay, faith in Shastra, divine, faithless, demoniac. So what about those who have faith in something other than Shastra? They are not faithless. They have faith, but in something other than Shastra. So where is this student situated in the banyan tree? Entonces, ahora Arjuna pregunta, usted dice tener fe en la escritura es divino, no tener fe en la escritura es demoníaco, pero él dice que hay humanidad, hay humanos, hay personas, hay gente que tienen fe, no en la escritura, pero en otras cosas. No son sin fe, sí tienen fe, pero en diferentes cosas. Entonces, ellos, ¿dónde están situados en ese árbol bañano de mundo material de la creación? If you may recall, in chapter 15, Krishna is describing this material world as a reverse reflection of the banyan tree. Si usted recuerda, en capítulo 15, Krishna explica que el mundo material es un reflejo reverso de un árbol grande bañano. So Arjuna is actually asking, combining the learnings from chapter 15 and chapter 16 and asking the question in chapter 17. Entonces, combinando las temas de 15 y 16, Arjuna está haciendo pregunta en el capítulo 17. So if we see here, the first 7 verses, Arjuna will ask the situation of one who worships but not according to Shastra, and what is Krishna's response to that? And in response to that, Krishna is saying, oh, those who do not follow Shastra, then their faith is dependent on the 3 modes. Entonces, aquí vemos en la primera sección, Arjuna pregunta, ¿qué sucede con esa persona? La adoración que no es según la escritura. Y Krishna responde que si la persona no sigue la escritura, no tiene fe en la escritura, entonces la fe de esa persona está dictada, dominada por las 3 modalidades de la naturaleza material que él ha adquirido. So, but the ultimate essence is when sacrifice, austerity, food, eating, or offering, if they are performed without faith in the Supreme Lord, without a transcendental goal, then they are useless in this life and useless in next life. Entonces, Krishna explica que la comida, el sacrificio, austeridad, caridad, todo no está hecho en una modalidad cual uno conduce hacia trascendentalismo, trascender. Entonces, ese es material, no está en modalidad para progreso. Because they are within the purview of the modes of material nature. Porque está adentro de las 3 modalidades materiales. So now let us discuss the first 2 verses. The first verse, Arjuna Uvacha, Ye Shastra Vidhim Utsritya, Yajante Shraddhadyanvita, Tesham Nishtha Ka Krishna, Sattvam Ahorajastama. Si alguien tiene Bhagavad Gita en español, puede leer la traducción de 17.1 o tal vez tienen en su dispositivo. ¿Quién puede leer? Arjuna preguntó, oh Krishna, ¿cuál es la situación de aquellos que no siguen los principios de las escrituras, sino que adoran según lo que les dicta su propia imaginación? ¿Están ellos en el plano de la bondad, de la pasión o de la ignorancia?
Gracias. Many times we see that people may not have faith in God, but they may have faith in a particular person. Muchas veces vemos que hay gente que no tiene fe en Dios, pero tiene fe en una persona. In fact, Srila Prabhupada says that as soon as a person is born in the human form of life, they actually have the propensity to worship something. De hecho, Srila Prabhupada dice, apenas una entidad viviente nace, él trae con él esa cualidad de adorar a alguien. In the animal form of life, they do not have any propensity to worship anything. En la vida animal no tiene propensidad para adorar a alguien. They just want to know, where is my food? Where can I sleep? Where can I defend myself? And where can I produce children? That's all. These four things the animals are concerned about. Única cosa que están preocupados los animales son qué puedo comer, dónde puedo cazar, dónde puedo descansar, dormir, cómo puedo protegerme, cómo puedo defender y cómo puedo reproducir. Es la única preocupación que tiene un animal. But human beings, while doing these four activities, they think of something higher and have the propensity to worship something or someone. Entonces el humano también hace las cuatro cosas, pero él siempre tiene esa tendencia de irse, progresar poquito más allá de esas cuatro cosas, adorar a alguien, seguir a alguien. Even the pygmies and the aborigines in the jungle of Amazon, where there is no education or shastric understanding, they also make a deity of an animal and worship that. También los aborígenes y los pygmies, no sé si entiende. Pigmeo, aborígenes y pigmeo también, ellos también tienen una modalidad de adoración, ellos tienen un sendero donde ellos adoran. Or they worship the nature, the sun, the trees. Siempre adoran a alguien muy poderoso, puede ser la naturaleza, puede ser un árbol, puede ser el sol, la luna. And in the cities, they worship the movie stars. Y en las ciudades hay gente que adoran las celebridades, los actores, actrices de Hollywood, de Bollywood. We see that when they see these movie stars, people just faint in ecstasy. Vemos que si alguien ve una celebridad, cae tanto en extasía que a veces se desmaya. So Arjuna is asking that what about these people? They do not have faith in the Supreme Lord, in the Shastra, but they have faith in something. What about them? Entonces, por eso Arjuna está preguntando que esa gente no tiene fe en la escritura, en el Shastra, pero tiene fe en otras personas, aunque sean estrellas de cine. Do such persons attain the perfectional stage of life? Y la pregunta es, ¿esas personas también adquieren la perfección de la vida? If someone worships the gods and demigods, but not according to Shastra, just according to their own individual inspiration, do they attain success? Si alguien adora al Señor Supremo, Dios o semidioses, no según la escritura, pero según su propia inspiración voluntaria, espontánea, ¿esa persona también logra perfección? Like, for example, I was actually very much attracted to Lord Shiva before coming to Krishna consciousness. Por ejemplo, Advaita Chandra Prabhu dice que él personalmente estaba muy atraído por Señor Shiva
antes de llegar a conciencia de Krishna. But I would worship Lord Shiva in my mind according to my own imagination. Pero yo adoraba al Señor Shiva en mi mente según mi propia imaginación. I would not actually perform according to rituals or look into what the Shastra is asking how I should worship Lord Shiva. Yo nunca tomaba referencia de cómo adorarlo correctamente o a través de la escritura, cómo debe ser los ritos para adorar del Señor Shiva. But I believe that because there must be some kind of little bit sincerity in which I was worshipping Lord Shiva in my own way, that Lord Shiva actually connected me to Krishna consciousness. Pero yo pienso que seguramente tal vez habrá alguna sinceridad en mi adoración al Señor Shiva, por eso Él me trajo y me conectó a la conciencia de Krishna. So if someone worships the demigods or the devatas with little bit of sincerity, then the devatas say, oh, if you want to sincerely worship me, then worship Krishna. Entonces, si alguien adora a los semidioses con la sinceridad, los mismos semidioses, cuando ven la sinceridad, nos traen en contactarse con Krishna, nos recomienda hacer adoración de Krishna. Because the devatas, generally people worship the demigods to get some fruitive results. Normalmente, la gente cuando adora a un semidios, ellos adoran para recibir un resultado fructivo. And this fruitive result, so they are not really worshiping the demigod, they are worshiping that result that they want. Entonces, no necesariamente que están adorando por devoción al semidios, no, están adorando porque quieren algo de ahí, quieren adquirir el resultado. So if we want a beautiful husband or a beautiful wife, then we worship Lord Shiva and ask that benediction. Por ejemplo, si alguien quiere un esposo guapo o una esposa guapa, entonces uno adora al Señor Shiva y pide esa bendición. If someone wants a lot of Lakshmi, then they worship Lakshmi Devi. Si alguien quiere riqueza, entonces adora a Lakshmi Devi, diosa de fortuna. And if someone wants a lot of knowledge, then they worship Saraswati Devi. Si alguien quiere conocimiento, sabiduría, entonces adora a Saraswati Madre. But actually, the Srila Prabhupada explains that the difference between Krishna and the demigods is the same as the difference between a father and a shopkeeper. Entonces la diferencia entre Krishna y un semidios es lo mismo que hay diferencia entre un padre y entre un dueño de una tienda. So the father, if a child goes to the shopkeeper and gives it some money and says, give me chocolates, the shopkeeper will not think, is the chocolate good for the child or not? You give me money, I will give you chocolate. Entonces, ¿por qué esa comparación? Porque cuando uno lleva plata a una tienda y dice el encargado, aquí está la plata, dame chocolate, la persona va a recibir la plata y darle el chocolate. But if the same child goes and asks his father for a chocolate, the father will think, is this good for the child or not? Entonces, el mismo niño cuando va donde el padre, le dice, padre, yo quiero tanto chocolate. El padre va a pensar si eso es bueno para el niño o no. And if it is not good for the child, the father will not give. Y si no es bueno para el niño, el padre no dará. So similarly, when we go to the demigods for fruitive results, as long as we have followed the rules and regulations, we will get the results. Entonces, por eso,
vamos a recibir los resultados que dan los semidioses y vamos a adorar los semidioses. But if we go to Krishna to ask the same thing, Krishna will first see, is it beneficial for my devotee or not? Pero la misma cosa si vamos a pedir a Krishna, Krishna primero va a ver si nosotros vamos a beneficiar con esa bendición o no. But if someone worships the demigods without any ulterior motive, then the shopkeeper says, go and talk to your father first. Get your permission of your father first. Pero si vamos a adorar los semidioses sin ninguna segunda intenciones, entonces ese persona de la tienda va a decir, vete a preguntar a tu papá primero si es bueno para ti o no comprar chocolates. So Arjuna is asking about such people who have faith, but not in the Supreme and not according to Shastra. Entonces, eso es lo que está respondiendo la pregunta de Arjuna, una persona que no tiene fe en el Supremo y no tiene fe en Escritura. ¿Qué pasa? One time, there was when I was in the Brahmachari ashram in 1997, there was a big hoarding saying, Kalki Avatar is coming to Mumbai. Entonces, una vez cuando Prabhu estaba en Mumbai, en India, una ciudad muy grande, y él estaba practicando la vida de monje, entonces él vio como una valla muy grande de una propaganda donde decía que el avatar Kalaki viene a Mumbai pronto. And in Srimad Bhagavatam, it is said that Kalki Avatar will come in 427,000 years later. Pero en la escritura Bhagavatam dice que el avatar encarnación de Kalki va a venir después de 427,000 años. And when Kalki Avatar comes, he will not give Pandal programs, he will not preach. Entonces, y cuando viene la encarnación de Kalki, él no va a venir a predicar, él no va a venir a hacer seminarios. He will come on a horse and just kill. Él solo viene montando el caballo y viene a destruir, a acabar. Because 427,000 years later, at the end of Kali Yuga, everyone will be demoniac and atheist and will not want to listen to anyone. Porque al final de esa época de Kali, después de 427,000 años, todo el mundo va a estar tan demoníaco, nadie va a querer escuchar nada divino, nada espiritual. Por eso es el momento que todo el mundo tiene que acabarse. And so Kalki will come and just deliver the people's souls by killing them himself. And because there is no difference between Krishna's killing and Krishna's love, they are both the same. Everyone will be delivered according to their faith. Entonces, ese tiempo, cuando viene Kalki Avatar, él va con su propio matar a las personas. Él va a dar liberación a las almas según la fe de las personas, porque cuando el Señor Supremo nos protege o nos mata, igual la misma liberación. So we were all surprised that Kalki, he has preponed his schedule. He's coming to Mumbai now. Entonces, estábamos muy sorprendidos que, wow, en la encarnación de Kalki prepuesto, ha adelantado su llegada. En vez de llegar después de 427,000, está llegando ahora a Mumbai. So we all took our books and Bhagavatams and Srila Prabhupada's Hare Krishna challenge and set up a book stall in front of the pandal where Kalki was going to speak. Entonces, donde ese supuesto llamado Kalki iba a hacer su evento, su festival, su programa, enfrente de ahí, el Prabhu con otros devotos
fueron con ese libro de Krishna Desafío para mostrar la escritura, llevan Bhagavad Gita y Bhagavatam. So at the entrance of so-called Kalki's pandal, it was a huge pandal. There were about space for 5,000 people, and we were at the entrance showing this Hare Krishna challenge book and the quotations from Srimad Bhagavatam. Entonces nosotros estábamos en la entrada de esa sala grande que hicieron de bambú y tela, una sala tan grande que podía entrar 5,000 personas. Y estamos en la entrada mostrando a la gente los libros. And whoever would enter, we would show, look, this is how Kalki would look. And this is the description of Kalki from Srimad Bhagavatam. Entonces la persona que iban entrando, nosotros vamos mostrando el foto, que es el foto de Kalki. Así se ve el Kalki y así es él, la descripción de él según Srimad Bhagavatam. It is said that he will be born in the town of Madhya Pradesh in a place called Shambhal. Entonces dice ahí en la escritura que él va a nacer en central de India, Madhya Pradesh, donde hay un pueblo, ciudad que se llama Shambhal. His father's name will be Vishnu Yasha. El nombre del padre va a ser Vishnu Yasha. And he will come at the end of Kali Yuga after 427,000 years from today. Y él va a venir al final de la época de Kali, después de 427,000 años. So we told this to everyone and we said, you make your own decision, you do your own research. Is this so-called Kalki's descriptions, do they match the ones given in Srimad Bhagavatam? Entonces, después dijeron a las personas que usted elige, usted haga su decisión, usted elige la opción. Si usted ya ahora sabe cómo es Kalki según la escritura, usted ve comparar con el Kalki que va a entrar ahora, si es el mismo o no. So this is how people have faith in different men, not according to Shastra, but without Shastra. And Arjuna is asking, what happens to such people who may put their faith in this so-called Kalki avatar, for example? Entonces, eso es lo que sucede, que personas ponen fe en gente sin saber la escritura. Entonces, eso es lo que Arjuna quiere saber. ¿Qué sucede? Que la gente siguen la gente imitación. So, Prabhu, what happened in the end? How did Kalki look? You have a photo to share? I don't have a photo, but you can look on the internet. I don't want to do false propaganda against a particular person, but if you want, you can Google fake Kalki, and you will see there is a husband and a wife, and he's very old with beard, and he's speaking. If Kalki is here, you have nothing to fear. Entonces yo estoy preguntando, Prabhu, ¿qué pasa al final? Al final él dice que él no quería hacer propaganda ni mala ni buena a nadie, pero es una persona con mayor de edad, con su esposa, él tiene barba, y él dice que Kalki está aquí, ¿por qué tienen miedo? Entonces él está mostrando a él como la encarnación Kalki. Even Srila Prabhupada, we see that whenever he was asked about a particular so-called spiritual personality, Prabhupada would ask, what is his philosophy? Entonces también con Srila Prabhupada, cuando alguien preguntaba, ¿qué opina usted de esa persona? ¿Qué opina de esa persona? Entonces el Prabhupada preguntaba, ¿pero cuál es la filosofía de esa persona? Hay que saber eso primero antes de juzgar. And then Srila Prabhupada would match that philosophy, whether it is according to Shastra or not, but would never attack the particular person he was being asked about. Entonces Srila Prabhupada luego comparaba la filosofía de esa persona con la escritura, si es según la escritura o no, pero nunca atacaba a la persona, solo entendía que lo que predican las personas. So in front of the Pandal program in our book stall, we would never say that this is a fake Kalki or this person is bogus. We would just say, this is what Shastras say, and now you make your own decision. Nosotros también nunca atacamos diciendo que
esa persona que va a entrar no es falso, no es cierto, que esto, que otro. No, aquí está la prueba de escritura, usted elige, usted toma su decisión. So in the pandal, during the question answer session, one person asked this question that we were putting to all the people. Entonces, durante ese evento, al final, una persona hizo una pregunta, lo que nosotros estábamos proponiendo a la gente. So the so-called Kalki avatar, he said, no, I'm not bound by any shastra. Porque preguntaron cómo es que según la escritura dice tal, 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 y la fecha de llegada y la descripción de la forma. Entonces el falso Kalki respondió que no, yo no estoy bajo ninguna escritura. And similarly, people would come to Srila Prabhupada and say, Prabhupada, this such and such person says that he is Krishna. What do you think about him? Igual, a Srila Prabhupada también acercaba y preguntaban, Srila Prabhupada, tal persona dice que él es Krishna, ¿qué opina usted de él? So Prabhupada would say, look, I don't know, you don't know whether he's Krishna or not. Entonces Srila Prabhupada decía, tú no sabes, yo no sé si él es Krishna o no. But the fact that everyone wants to become Krishna's avatar, that means Krishna is supreme, for Pero sure. el hecho que todo el mundo quiere ser una encarnación de Krishna, quiere decir que Krishna es el Señor Supremo. So why don't you directly surrender to original Krishna rather than those others who are claiming to be Krishna? Entonces, ¿por qué no uno rinde directamente al Krishna original en vez de ir a diferentes se llamados Krishnas? So this is how, if those people who are having faith but not in the Supreme Lord, a bona fide spiritual master can transform their faith. Entonces, en esa manera, la gente que no tiene fe en el Supremo, pero tiene fe en otros, pueden transformar su fe. So now we go to the next verse. Shri Bhagavan Vacha Trividha Bhavati Shraddha Dehinam Sa Swabhavaja Satviki Rajasi Chaiva Tamasi Cheti Tam Shrinu. ¿Alguien puede leer en español? Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna, Hare Prabhu. Krishna. Entonces leo. Sí. Arjuna dijo a Krishna, ¿cuál es la situación de aquel que no sigue los principios de las escrituras, sino que adora según su propia imaginación? ¿Está en la bondad, en la pasión o en la ignorancia? Lea el segundo. Yes, so bueno, sí, disculpe. El Señor Supremo dijo, de acuerdo a las modalidades de la naturaleza que adquiere el alma corporificada, su fe puede ser de 3 clases: bondad, pasión o ignorancia. Ahora oye de mí acerca de estas. Muchas gracias. So Krishna is saying to this question of Arjuna, the first question that Arjuna asks, Krishna answers that if they don't have faith in scriptures, then their faith is according to the 3 modes of goodness, passion, and ignorance. Entonces Krishna responde la pregunta de Arjuna, que si esa persona no tiene fe en escrituras, él tiene fe en una de las 3 modalidades. And how do they acquire these modes? It is based on their previous activities. Y cómo uno adquiere las modalidades, eso depende en las actividades previas. In 13th chapter of Bhagavad Gita, Krishna speaks about how we acquire the modes from the previous activities in previous lives. En el capítulo 13, Krishna explica a Arjuna que cómo uno adquiere las modalidades según las actividades que uno ha hecho en su vida pasada.
And then in the purport, Srila Prabhupada explains, how can we change the influence of these modes? Y en el significado de ese verso, Srila Prabhupada explica cómo uno puede cambiar la influencia de esas modalidades. If we are closed-minded, then and having blind faith in our own faith, then one cannot be elevated. Si estamos de mente cerrado, estamos muy ciegos, teniendo fe en nuestra fe solamente, entonces ahí no hay progreso. We are like then the monkey whose hand is stuck in the jar. Somos como el mono, quien tiene su mano atado adentro de este jarra de vidrio. One time there was a hunter, he wanted to catch the monkey. So he Había un cazador quien quería atrapar un mono. So he had a big glass jar, and in that glass jar, he put some kind of chana. Entonces él tenía una jarra, un pote así de vidrio. Entonces adentro él puso maní. And so the one monkey came and he saw that, wow, there is food inside this glass jar. Entonces vino un mono y vio que, wow, hay comida dentro de esa jarra. And he put his hand inside the glass jar and he caught hold of a handful. He closed his hand with that chana in his hands. Entonces él puso su mano adentro, su brazo, agarró el maní y cerró su puño y quería sacar de la jarra. And when he was trying to take his hand out, it could not because the mouth of the jar was very small and his hand got stuck. Pero cuando él estaba sacando, no pudo porque la boca, la entrada de esa jarra era muy así, no era muy ancha, angosta, así. Entonces le puso su mano bien, pero cuando cierra, expande aquí, entonces no pudo sacar. The only way he could take his hand out is by straightening his hand and leaving the food. Then he could take his hand out. La única manera en que podría sacar su mano y correr, salir, escapar era abriendo su mano, su puño y sacando su mano así sin nada en mano. But then to take his hand out, he would have to leave the food. Pero si él saca su mano así, va a tener que perder la comida que está adentro, no va a poder comer. The monkey could not think that there is an option to leave the food. He was so attached to that food. Entonces el mono nunca pudo pensar que cuál sería otra opción. Dijo que sin comida no voy a ir, pero tampoco quiero ser atrapado aquí. So our situation in the material world is also like this monkey. Nuestra situación en el mundo material también es como el mono. We enter the material world and then we get attached to a particular mode. Entramos al mundo material, luego estamos apegados a una modalidad particular. And we get stuck here. Y estamos atrapados aquí. All we have to do is to purify ourselves and remove the attachment to the mode, and we can take our hand out. Lo único que tenemos que hacer es purificarnos y dejar el apego hacia esa modalidad y salir, liberarnos. But we are so attached that we do not want to give up that attachment, and we get stuck, and Maya, like the hunter, catches us. Entonces, pero estamos tan apegados que no queremos dejar. Y la ilusión maya, como el cazador, quiere venir y atrapar a nosotros.
But if we can be open-minded and take instructions and guidance from a bona fide spiritual master, Srila Prabhupada says, such people can transcend their faith and become divine. Pero sí, nosotros vamos a tomar refugio de un maestro espiritual genuino, por ejemplo, como Srila Prabhupada. Entonces, ahí tomando la guía y siguiendo los pasos, uno puede llegar a ese nivel de tener el fe correcto y tener cualidades divinas. So let us look at some examples of devotees who have actually transcended their modes. Vamos a ver unos ejemplos de unas personas que han trascendido sus modalidades y convertido en devotos. One time, Narad Muni was walking in the jungle and there was a robber who came to kill him. Una vez había un gran sabio, Narada Muni, estaba caminando en el bosque y vino un ladrón para matar a él. But Narad Muni, he could fly, so he was flying around here and there, and the robber could not kill him. Pero Narada Muni tiene el poder místico de volar donde él desea y el ladrón nunca pudo matar a él. This person's name was Ratnakar. El nombre de esa persona era Ratnakar. So Ratnakar asked, "You are such a great sage. Wow, amazing." Entonces Ratnakar estaba asombrado a ver el grandioso sabio Narada Muni. And Narad Muni told him, "Why are you suffering like this? Take the name of Lord Ram." Entonces Narada Muni le dijo, ¿por qué está sufriendo de tal manera como está ahora? ¿Por qué no canta el santo nombre del Señor Ram? So Ratnakar asked, he was so sinful that the name of Ram would not come out of his lips. Ratnakar, el ladrón, era tan pecaminoso, viviendo una vida así, lleno de pecados, que no pudo ni decir el santo nombre de Ram. La palabra Ram no pudo salir de su boca. So Narad Muni, he, out of his compassion, he told him, okay, you meditate on Mara. Entonces Narad Muni, siendo compasivo, le dijo, está bien, usted puede meditar en la palabra Mara. Mara in Sanskrit means dead. Mara en sánscrito quiere decir muerte. So Ratnakar said, yes, I can say Mara, 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 Mara. Entonces Ratnakar dijo que sí, esa palabra yo puedo decir, porque mato personas cada rato. Mara, 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 puedo decir. But as he was saying Mara, Mara, it actually became Rama, Rama, Rama. Si usted canta Mara, 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 eventualmente está cantando Ram, 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 Ram. And just by taking these names, holy names of Lord Ram, he transformed into the great sage Valmiki, from hunter to the sage. Entonces, simplemente cantando el santo nombre del Señor Ram, él convirtió de un cazador, un ladrón, una persona tan pecaminosa a un sabio muy grandioso. And earlier this week, we celebrated Ramanavami, and this was based on Ramayana written by Maharishi Valmiki. Entonces, mañana en el templo estamos celebrando el festival de Ramnavami, aparición del señor Ramachandra, y ese es el gran sabio Valmiki, quien es autor de ese épico, esa poesía grande de Ramayana. So we can see a hunter who was in the lowest modes of ignorance was transformed into the greatest sage by the mercy, because he was willing to follow the instructions of a bona fide spiritual master. Entonces podemos ver la transformación de una persona tan pecaminosa, tan degradado en las modalidades, a una persona tan exaltada, trascendental, simplemente por seguir los pasos de un maestro espiritual genuino. Similarly, there was another story of Mrigari the hunter in Sri Chaitanya Charitamrita. Entonces, en Chaitanya Charitamrita también hay otro
ejemplo de un cazador que llama Mrigari. Mrigari, there was a hunter called Mrigari, Había un cazador que llamaba Mrigari. and one time Narad Muni was again passing through the jungle, Y una vez Narad Muni nuevamente estaba pasando por el bosque. and as he was passing through the jungle, he saw several animals who were injured, wounded, but they were half killed. Entonces Narad Muni observó que en el bosque había muchos animales heridos, muchos animales que estaban en dolor, sangrando, y no estaban muertos, pero estaban como medio muertos, sufriendo en el dolor. And they were suffering so much because they were wounded and they were not dying, and they were struggling between life and death. Y estaban sufriendo mucho porque tenía herida, estaban sangrando, estaban luchando entre la vida y la muerte y no estaban muertos. So Narad Muni followed the trail of all these struggling animals, suffering animals, and reached to a man, a hunter, who was leaving them half dead. Entonces, siguiendo ese sendero donde habían todos los animales en esa forma, sufriendo, llegó al cazador principal, quien estaba dejando a ellos medio muerto. And Narad Muni asked him, why are you killing these animals and Y leaving Narad them Muni le half dead? preguntó, ¿por qué está haciendo eso con los animales, dejando medio muerto? Regarding this hunter said that I need this to maintain my livelihood and my family. El cazador dijo que ese es mi trabajo, eso es lo que yo hago para sobrevivir, para mantener mi familia. And Narad Muni asked, what is your name? Narad Muni preguntó, ¿cómo se llama usted? He said, my name is Mrigari. Dijo que mi nombre es Mrigari. Mrigari, the literal meaning is enemy of the animals. La misma palabra, el significado del nombre de él, Mrigari, es el enemigo de los animales. Narad Muni said, do you know that for killing these animals and especially leaving them half dead, what sufferings are awaiting you in the hellish planets? Entonces Narad Muni le explicó que esa es mala karma y haciendo esas actividades, tú ni imaginas cuánto resultado pecaminoso y actividad pecaminosa tú vas a tener que sufrir en planetas infernales. And then Narad Muni gave him a vision of what actually he is going to suffer in future because of these activities. Y luego Narad Muni le dio una visión del futuro de él, como si él sigue haciendo eso, cómo él va a sufrir. And then Mrigari, he got really scared. Whoa, I don't want to go through these sufferings. Y Mrigari se asustó viendo el futuro de él. Dijo que yo no quiero sufrir de tal manera. So, but Mrigari said, I don't know anything else other than killing animals. How will I subsist myself and my family? Mrigari dijo que yo no sé nada más. Yo solamente sé esa ocupación. ¿Cómo yo voy a mantener mi familia? So Narad Muni said, okay, go and ask your family if they will partake of the sins, of the reaction of the sins that you are taking for them. Entonces, Narad Muni le dijo, podéis ir y preguntar a tu familia que yo hago eso para que ustedes puedan sobrevivir, para que podamos vivir bien. Esa es mi ocupación. ¿Usted va a compartir esa mala karma conmigo? Pregúntele. So Mrigari went inside his hut and asked his wife, I was just shown what I'm going to go through, and he explained what I'm going to go through. And he asked, I'm doing all this for you. Will you partake of some of the suffering?
Entonces Mirgari entró a su casa, habló con su esposa, dijo que acaba de ver una visión terrible de mi futuro. Tú sabes que yo hago eso para usted. ¿Tú vas a compartir conmigo la reacción del mala karma mío? And his family refused. You are doing this. We don't need to take those sins, suffering. Y la familia rechazó, negó, dijo que no, ese es tu deber, mantener nosotros. Es tu karma, tú vas a sufrir. Nosotros no queremos sufrir contigo. So Mrigari was completely surprised and he came back to Narad Muni. What should I do? What should I do? Entonces, Mrigari está totalmente sorprendido. Regresó a Narad Muni y empezó a preguntar, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? So Narad Muni said, if you really want to get out of this suffering, break your vow. Entonces, dice Narad Muni que si tú realmente quieres salir de ese sufrimiento, de ese ciclo de mala karma, tienes que romper tu arco. So Mrigari was shocked. If I break this bow, then how will I sustain myself? How will I maintain myself? Entonces Mrigari dijo que si yo voy a romper mi arco, entonces ¿cómo yo voy a mantenerme? ¿Cómo voy a sostener a mí y la familia? Narad Muni said, have faith and break the bow. Narad Muni dijo que tenga fe y rompa tu arco. And so Mrigari, he took his only bow that he had and he broke it in two pieces. Entonces Mrigari tomó el único arco que tenía y rompió en dos pedazos. And Srila Prabhupada writes in the purport of this story in Chaitanya Charitamrita that the moment Mrigari broke the bow, that was the moment of his initiation. Entonces lo propio explica en el Chaitanya Charitamrita que el momento que Mrigari rompió su arco, ese era el momento de su iniciación. So our initiation is not necessarily when the fire sacrifice is done with the spiritual master. It is when we start following the spiritual master's instructions with faith. Entonces la iniciación de uno no empieza solamente cuando hay sacrificio de fuego y la ceremonia, pero sino es cuando uno empieza a seguir las instrucciones de maestros espirituales con fe. And then after that, fire sacrifice needs to be done, but it is just a formality. Y por supuesto, luego hay que hacer la ceremonia de fuego de sacrificio, pero eso es una formalidad. Narad Muni did not initiate Mrigari with fire sacrifice and changing his name. Narad Muni no inició a Mrigari con sacrificio de fuego y cambiar el nombre espiritual. But as soon as Mrigari showed faith in Narad Muni's instruction and broke the bow, he was initiated. Pero apenas Mrigari mostró su fe rompiendo el arco y siguiendo el paso de instrucción Narad Muni, esa fue la iniciación de él. And Narad Muni asked him, you take the names of God and everything will be supplied to you. Entonces Narad Muni le prometió que simplemente toma el santo nombre del Señor y todo, tú vas a tener todo. Dinero va a explicar todo. So Mrigari started chanting the names of God, and everywhere the word spread in the nearby villages that the hunter, Mrigari, has become a sage. Entonces él empezó a cantar el santo nombre del Señor y en todas las aldeas alrededor, pueblito alrededor, todo el mundo supo que un cazador volvió a un sabio. So all the villagers would come to take his darshan and would offer him food. Entonces todo el mundo venía para tomar darshan de él, audiencia de él, ofrecer comida a él. And Mrigari was saying, why are these people bringing food? And he assumed it must be my spiritual master. He's sending this for my subsistence because I have faith in him. Entonces Mrigari quedó confundido. ¿Por qué traen tanta comida? Dijo que será que mi maestro espiritual me está mandando por el fe que él me dijo para poner en él.
So he would, out of gratitude for a spiritual master, he would continue chanting, and he was being maintained. Entonces, a través de la gratitud que él tiene para su maestro espiritual, él siguió cantando. One time, Narad Muni, after several years, was traveling with his friend Parvat Muni, and he told Parvat Muni, "Let's go and see my disciple here. Let's see how he's doing." Después de algunos años, Narad Muni pensó de que vamos a ir él estaba con su amigo Parvat Muni, vamos a ir a ver mi discípulo Mrigari, cómo está él. And as soon as Mrigari saw Narad Muni and Parvat Muni, he started running, "Guru Maharaj, Guru Maharaj." Entonces apenas Mrigari vio a su maestro espiritual Narad Muni, él empezó a correr. Dijo, Guru Maharaj, Guru Maharaj. But he was running with and jumping here and there and running in circles while coming to Narad Muni. Entonces él estaba llegando donde Narada Muni, pero estaba saltando, estaba yendo en círculos antes de llegar directo. En vez de llegar directo, estaba saltando por aquí, por allá, antes de llegar donde Narada Muni. So when he reached Narad Muni and Parvat Muni asked, "You were running, but why you were running so weird manner?" Entonces cuando llegó, él agachó la cabeza y el amigo de Narada Muni, Parvat Muni, preguntó que usted estaba corriendo hacia nosotros, pero estaba corriendo de una manera muy rara. O sea, iba por aquí, por allá, saltando y todo antes de llegar aquí. ¿Por qué? So Mrigari said, "Well, you know, there are these line of ants that are also coming towards you, and I was trying to be careful not to step on these ants." Entonces Miguel dijo que había muchas filas de hormigas que iban al mismo sendero, al mismo camino hacia usted. Entonces no quería pisar ninguna hormiga, por eso estaba saltando por aquí, por allá, para evitar matar a ellos. So Parvat Muni was very much amazed that this person who would, Narad Muni, you told me that he would leave the animals half dead, and now he has so much compassion towards these ants. Entonces Parvat Muni dijo a Narad Muni que usted me dijo que él anteriormente mataba medio muerto, dejaba a los animales, y ahora tiene tanta compasión para las entidades vivientes que no quieren matar ninguna hormiga. So this is the power of faith in a bona fide spiritual master who can transform our faith in different modes to divine qualities. Entonces, ese es el poder, el resultado de tener fe en maestro espiritual genuino, que puede transformar nuestras modalidades materiales a cualidades divinas trascendentales. They can give us the renunciation to leave the attachment to the modes and take our hands out of the jar. Entonces, ellos sí pueden dar a nosotros las instrucciones, la guía y el poder para que podamos liberarnos sacando nuestra mano de esa jarra de vidrio, ese mundo material, sin estar apegados a las modalidades. So with this, we will end the discussion today. And happy Kamada Ekadashi to all of you. Entonces, con eso vamos a terminar la clase de hoy y quiero felicitar. Hoy es un día especial de Kamada Ekadashi. Entonces, le felicito a ustedes y gracias por participar. Let us pray to Srila Prabhupada that we can follow today's Kamada Ekadashi very nicely, so that it is very, very auspicious, especially this Kamada Ekadashi. Vamos a orar a Srila Prabhupada que nos dé la fuerza, sabiduría y guía y que podamos seguir el Ekadashi especial de hoy que llama Kamada Ekadashi. According to the glories of Kamada Ekadashi, one wife actually followed this Kamada Ekadashi and gave the results to her husband who was under a curse. And because of that, her husband Gandharva was relieved of that curse, and both became a Gandharva again.
Entonces, en las glorificaciones de ese Ekadashi Kamala, una esposa había tomado ese voto de seguir el ayuno de ese Ekadashi, y por el poder del resultado, ella pudo liberar a su esposo, quien estaba atrapado en una maldición, y los dos volvieron en la forma de entidades celestiales. So this Ekadashi is so powerful that we can actually offer the results of this Ekadashi to our loved ones as well. Entonces, ese Ekadashi es tan poderosa que incluso podemos ofrecer el resultado de ese Ekadashi a nuestros queridos. So thank you very much. Hare Krishna. Muchísimas gracias, Hare Krishna. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Thank you, Prabhu. It was a wonderful class, very simplified by you and very easy to understand, and how the divisions of faith, we are starting to understand how they are working and how one can become transcendental to them by coming out of them, by following the instructions and by following the scriptures, and those who don't follow the scriptures, how they are in between these modes. Estoy agradeciendo a Prabhu que como muy simplemente él nos ha explicado en el inicio del capítulo que cómo es que uno está atrapado en esas tres modalidades y cómo uno puede seguir la guía y poder salir de las tres modalidades cuando uno sigue la escritura. Madre Mahanandini, puede hacer su pregunta. Hare Krishna, Prabhu, Hare Krishna, Hare reverencia. Krishna. Happy Puja for Prabhu. ¿Cómo? I telling Happy Puja for Advaita Prabhu. There's Vyasapuja or Jajapataka Swami Maharashtra. Yes. Oh, ya. Happy Vyasa. Thank you so much for this class. I was thinking when you said that realization takes place when, estoy hablando en inglés, perdón. No sé qué, cuando estaba pensando que cuando el Prabhu dijo que la verdadera realización comenzaba cuando uno realmente empezaba a seguir, cuando empezó a seguir las instrucciones del maestro espiritual. Prabhu fue Prabhu, ¿me está escuchando? Sí, la pregunta ¿cuál es? No, pensaba que usted dijera eso. Bueno, entonces yo estaba pensando en eso y hace unos días mi esposo estaba leyendo un libro que es acerca del Santo Nombre y de Ayamila, ¿no? Entonces es algo muy interesante que yo después espero buscar la cita para compartirla con ustedes, que en el caso de Ayamila realmente él no se rindió al Señor Narayan, Krishna, cuando él pronunció el santo nombre a la hora de su muerte. Dice que en realidad él rindió antes, cuando él decidió poner el nombre del Señor a su hijo. En ese momento fue una forma en que él se rindió. So she's reflecting on the point that you explained, that the initiation actually starts when one starts following the instruction of spiritual master and not necessarily the ceremony. And recently they were reading pastime of Ajamil, that how Ajamil called out to Lord Narayan, but before calling out, that mode of surrender came to him and then he called out for the Lord. So what is the question? ¿Es un comentario o una pregunta? ¿O una reflexión? Sí, una reflexión y tal vez como si Prabhu podría reflexionar un poco más acerca de este punto que me parece muy, muy importante, ¿no? Y
I was telling this past time, my husband is reading a book about holy name, and this book says something very interesting point. I will look for the reference, and this book says that Ajamil actually didn't surrender when he pronounced the same holy name at the end of the death, no, when he was dying, but he actually surrendered before, because when he decided to put the name of Narayan to his son. So this was very, very enthusiastic to me, because it's we can also develop that idea in our hearts, that we don't have to just after when we just going to die, we surrender, but actually how we can surrender before. So this I want just to make like a reflection about these 2 points. Yeah, she's making a reflection about these 2 points and wants you to add some things or your vision, your perspective on. Yeah, very nice observation, very nice point. Although one thing I will say, that it doesn't mean that fire sacrifice is not necessary. It is necessary because we are in front of the Vaishnavas, taking their blessings in front of fire, in front of the deities, and formally in front of the spiritual master. We are saying that we will follow your instructions. So that is important. But if we just do the formal ceremony but not follow the instructions, then we may say I'm initiated, but actual initiation is not there. Entonces, no digo que la ceremonia, el ritual, el rito no es importante de la iniciación. Sí es importante también, porque enfrente fuego, enfrente la deidad, enfrente los devotos, que uno toma el voto de seguir los principios, de cantar Hare Krishna Maha Mantra, pero tampoco vale la pena hacer toda la ceremonia y después no seguir. Entonces es importante seguir también y claro, en la ceremonia también. But the point is that it is not at the fire sacrifice that we get initiated. It is from the point when the Guru accepts us in his heart and we accept his instructions in our heart. That's when the initiation actually begins. Iniciación no empieza ahí mismo en la ceremonia, no. Iniciación empieza cuando el Guru, el maestro espiritual, nos da el lugar en su corazón y cuando nosotros aceptamos las palabras de él y tomamos la guía de él en nuestro corazón. Ahí empieza la iniciación real, desde ahí. And very good point about Ajamila. Ajamil, when he called out to his son, whose name was Narayan, the holy name actually, because he took the holy name helplessly, therefore the Yamadutas came. Y muy bueno ejemplo que usted está dando de Ajamil, que por qué Ajamil pudo tener esa liberación, porque él tomó ese nombre del Señor en una situación que él no tenía ningún otro recurso. Él tomó el refugio completo y por eso el Señor dio su refugio a él. And because he took the holy names of Narayan in not proper, he was not referring to the Supreme Lord Narayan, but because he helplessly took the name, he took the name without offenses. Entonces, como él tomó el nombre sin ofensas, aunque no estaba pensando en el Señor, entonces él recibió el favor del Señor. If we always chant the holy names with helplessness, then we will automatically not commit any offenses. Entonces, si nosotros vamos a cantar el santo nombre del Señor sin ninguna ofensa, siempre en esa modalidad que sin el nombre no tengo ningún refugio, entonces no vamos a cometer ninguna ofensa y vamos a atraer el refugio del Señor. But because he did not refer to the original Lord Narayan in his mind, so he was not taken back home, back to Godhead, but given a second chance.
Pero como él no pensó en el Señor Supremo cuando estaba llamando el nombre de él, entonces no fue vuelta a la casa Señor Supremo de una vez a la morada del Señor, sino le dieron otra oportunidad. Thank you for your comments and reflection. Gracias por su comentario y reflexión. Buenos días, Hare Buenos Krishna. días, Hare Krishna. Hare Krishna. Quería hacer un aporte de mi propia reflexión sobre el momento en que en el pasatiempo se ve que el cazador rompe con el arco. En ese momento él está rompiendo con sus modalidades de pensamiento, con sus conceptos erróneos y tratando de cambiar esa mentalidad que él tenía. En ese sentido, entonces, él se inicia, hay una primera iniciación en el camino espiritual. Luego también me quería referir en la parte que dice de los demonios y que las personas están entre las modalidades de la ignorancia y la pasión. La mayoría de la población está dentro de esas modalidades, están condicionadas por esas modalidades porque a veces ayudas o te muestras amable con unas personas y con otras no. Tratas bien a los adultos, pero no tratas bien a los niños. Y así vas variando tu conducta. Y en ese estado que pasas de un estado a otro, de una modalidad a otra, estás dentro de esa modalidad de demonio. La mayoría de la población actúa dentro de esas modalidades, porque no se fijan en la modalidad de la bondad. Por eso es que desde niños la habilidad de la escucha, el escuchar, ayuda a que la persona vaya cambiando poco a poco, y a medida que su cerebro va teniendo esa facultad de análisis, puede entonces verse inmerso dentro de las escrituras, adentrarse en el análisis, en el estudio de las escrituras, para poder entonces tener otra visión espiritual y cambiar ese estado de demonio en la cual se encuentra la mayoría de la población. She has two reflections. One is that at the time when Mrigari gave up his old habits and when he gave up his way of workings, that is the time he actually took initiation, when he made the sankalpa in his head, this vow in his head, that now I will give up everything, I'll depend on my spiritual master's guidance and instruction and have faith in that. That is what, gave him the initiation. And then she's saying that 99% of the people in this world are mostly in the modes of ignorance and passion. And we see it reflecting in their behavior. Sometimes they might treat the adults good, they might not treat the kids good. Sometimes they might do activities which are very selfish and not benefiting nobody. So that's why we see that most of the people in the world, rather than come to the stage of goodness, they are in passion ignorance. That's why from childhood, if child is taught with spiritual instructions, then he can learn and he can progress in his life and understand how to elevate his consciousness to the mode of goodness and beyond. Yes, very nice thought. That is correct. Muy buen pensamiento, es correcto lo que usted dice. Una pregunta. Sí, Prabhu. ¿En qué tipo de actitudes y tipo de prácticas debemos de centrarnos más para desarrollar nuestra fe? In what activities we should concentrate more so that we can develop more faith?
In what activities we must? Focus or do what activities so we can develop more faith? What should we do to develop more faith? That's a very nice question. It is said that faith begets faith. Es muy buena pregunta. Dice que de fe viene más fe. If we want to develop faith, we must associate with people who already have faith. Si queremos fe, debemos asociar con la gente que tiene fe, porque la fe engendra fe. And if we serve the people who have the faith that we want to have, that faith will transfer to us due to our service attitude. Y si vamos a servir a las personas que tienen mucha fe, esa fe va a transferir en nuestro corazón también y vamos a tener mucha fe también. Seva, service to the Vaishnavas, has that potency to transfer the consciousness of one person to the other. El servicio hacia otra persona tiene ese resultado de transferir la conciencia de esa persona hacia uno. If we serve a person who is a drunkard and we serve him very nicely, submissively, then we will also become a drunkard. Si vamos a servir una persona que es borracha, borracho, con sumisa, humildad, nosotros también vamos a terminar así. But if we serve a Vaishnava who has faith in the Supreme Personality of Godhead, who lives his life according to his faith, then through that service, that faith will transfer into us as well. Pero si servimos a las personas que tienen fe en el Señor Supremo, que son sirvientes del Señor Supremo, esa fe, esa conciencia va a transferir hacia nosotros también. When we actually see that person, how they are chanting so sincerely and attentively with so much faith, it will inspire us also to follow in those footsteps. Cuando vemos que esa personalidad está cantando con tanta atención, con tanta fe, esta conciencia también va a llegar en nuestro corazón. So one way to develop faith is by association. Another way to develop faith is by reading Srila Prabhupada's books. Una manera de desarrollar más fe es a través de asociación. Otra manera de desarrollar fe es leer los libros de Srila Prabhupada. When we read Srila Prabhupada's books, we are actually associating with Srila Prabhupada. Cuando leemos los libros de Srila Prabhupada, estamos realmente asociando con Srila Prabhupada. And if we read his books as a service to him because he has written these books for us, so we are reciprocating, we are serving him, then that faith will get transferred into us. Entonces, sí, vamos a leer los libros como un servicio hacia él, porque él escribe los libros para nosotros. Entonces, esa fe va a transferir en nuestro corazón. And we can develop faith by chanting the holy names. Y podemos desarrollar fe cantando el Hare Krishna Mahamantra. And so chanting and reading should go hand in hand. Entonces, cantar y leer es junto hay que hacer. Uno con el otro. If we read Srila Prabhupada's books but don't chant, eventually we will lose the taste and stop reading Prabhupada's books. Si vamos a leer, pero no cantamos el Hare Krishna Mantra, gradualmente vamos a parar de leer. And if we chant but don't read Prabhupada's books at the same time, then we will lose taste in chanting also. Entonces, si vamos a cantar y no vamos a leer, entonces igual vamos a perder gusto para cantar. And eventually in chapter 17, we will see how food affects our consciousness. And Eventualmente, en capítulo 17 vamos a ver cómo la comida afecta nuestra conciencia. so what kind of food we eat, it also determines our faith. También determina nuestra fe, el tipo de comida que uno come.
This is something sometimes devotees neglect, but it is the most potential way to develop faith, is to only honor prasadam and nothing else other than prasadam. Eso es algo que a veces devotos son negligentes, pero eso es sumamente importante. Si uno solamente come la comida ofrecida a Krishna, solo prashadam, entonces el fe de uno se desarrolla muchas veces más. If you don't do anything else, just offer bhoga to Krishna and to Guru and Krishna and then accept it, you will see magically your faith in Srila Prabhupada's books will develop, faith in association will develop, faith in chanting will continue to increase. Si usted exclusivamente come solamente la comida ofrecida al maestro espiritual, a Krishna, exclusivamente, o saber cómo su fe va a incrementar en el santo nombre, en el servicio, en las escrituras, el maestro espiritual, en las instrucciones, en leer, en todo, en Krishna. Does that answer your question? ¿Se respondió su pregunta, Magorenga Prabhu? Muchas gracias. Thank you very much, Prabhu. Thank you. Muchas gracias a todos para participar el día de hoy. Thank you very much, Prabhu, for guiding us this wonderful chapter 17. Y podemos continuar la siguiente semana. We shall continue next week. Pueden prender sus videos y darle gracias a Advaita Chandra Prabhu. Thank you so much, Prabhu. Thank Gracias. you. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Thank you for your class. Hare Hare Krishna. Krishna. Haribol. Thank you. Gracias. Haribol. Gracias. Gracias, gracias. Hare Hare Krishna. Thank you. Muchas gracias. Thank you.